Muchísimas gracias. Con la venia de mis compañeros diputados del grupo parlamentario y de mi coordinador Rubén Moreira, y agradeciéndoles a ustedes. Protocolo estatal de protección para candidatos y candidatas en riesgo de Veracruz, de Ignacio de la Llave, es lo que hemos estado pidiendo. La violencia política en México ha alcanzado niveles críticos, amenazando directamente la integridad del proceso democrático en nuestros municipios veracruzanos, y por ello merece ser abordado en esta soberanía legislativa. El costo de implementar estas medidas para candidatos municipales y candidatos a juzgadores es significativamente menor que el costo social, político y económico de un proceso electoral violento que podría derivar en gobiernos ilegítimos o municipios sin participación por miedo. Se debe considerar la asignación de recursos extraordinarios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para medidas de protección para candidatos en zonas de alto riesgo. Ante las próximas elecciones para los 212 ayuntamientos de Veracruz existe un riesgo inminente de que la violencia escale con el objetivo de manipular los resultados electorales. La violencia política también contra las mujeres candidatas acontece en formas específicas que incluyen amenazas, difamación, acoso, violencia y ataques en su entorno familiar. Estamos preocupados, es por ello que consideramos necesaria y urgente la intervención de la gobernadora Rocío Nale y del secretario García Harfuch para que de manera efectiva se opere un protocolo estatal de protección para los candidatos y candidatas municipales en riesgo, que establezca criterios objetivos de evaluación y asignación de medidas de seguridad. Este protocolo debe incluir un sistema de alerta temprana que identifique señales de posible violencia, declaraciones públicas amenazantes y movimientos inusuales de grupos criminales en zonas municipales. De acuerdo a sus atribuciones, debe operar una comisión interinstitucional de seguridad electoral municipal con participación de autoridades federales, estatales y municipales y el OPLE Veracruz para implementar y supervisar estas medidas de protección. Los criterios para asignar protección a candidatos municipales deben incluir un mapeo de zonas de alto riesgo, antecedentes de violencia política en el municipio, historial de amenazas del candidato e índices delictivos locales. Solicitamos la asignación extraordinaria de elementos de la Guardia Nacional en los municipios identificados como de alto riesgo durante todo el periodo de campaña y hasta la toma de posesión de los nuevos ayuntamientos y juzgadores. Para las mujeres candidatas para ayuntamientos y juzgadoras debe implementarse el mecanismo Violeta con enfoque de género que incluya botones de pánico, acompañamiento especializado y monitoreo de amenazas. El PRI en Veracruz, por conducto del presidente estatal y nuestro representante también del partido, han expuesto ante el organismo público electoral de la entidad que se debe activar cuanto antes un protocolo de seguridad para nuestros candidatos. Y nosotros desde aquí, desde la Cámara, vamos a estar vigilando y reforzando ese exhorto que ya han hecho esta dirigencia. La alerta no acaba en junio. El periodo postelectoral municipal es particularmente vulnerable, registrándose un aumento de ataques contra candidatos ganadores antes de asumir los cargos, por lo que las medidas deben extenderse 6 meses después de la toma de posesión. Reconocemos que la coincidencia con la primera elección de juzgadores presenta desafíos adicionales para la seguridad electoral, particularmente para quienes aspiran a posiciones en materia penal. Los candidatos a juzgadores en materia penal enfrentan vulnerabilidad específicas, ya que la delincuencia organizada tiene un interés estratégico en cooptar e intimidar a quienes podrían resolver sobre sus casos futuros. Este llamado no es partidista ni exclusivo para un tipo de candidatura. La democracia veracruzana está en riesgo y requerimos que tanto el gobierno federal como el estatal demuestren su compromiso implementando estas medidas de forma inmediata, priorizando la protección de quienes buscan servir de
desde los ayuntamientos y complementariamente desde la función judicial. Desde esta Cámara de Diputados Federales estaremos atentos a que se consumen las medidas necesarias para que los próximos comicios no sean manipulados en sus resultados por criminales. Muchas gracias. Pregunta. Tenemos varias preguntas. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias. Diputadas, diputados, buenas tardes. Es cierto que es un fenómeno que hemos venido viendo no solo en estas elecciones, sino también en las anteriores, y nos podemos ir mucho más para atrás. Sin embargo, este fenómeno, en lo particular con la violencia política o hacia las personas candidatas, ¿a qué obedece particularmente, coordinador? Es decir, ¿qué se puede ver, al menos desde la perspectiva del PRI, qué se puede ver que haya detrás de estos ataques hacia las personas candidatas? Y también, ¿por qué 6 meses y no menos o no más? Gracias. A ver, es que hay que quedar claro, el crimen se está adueñando de territorios completos y no solamente es para realizar actividades ilícitas en contra de particulares, también a ellos ahora les ha redituado el trasvase, de dinero de los presupuestos a las bandas criminales, y entonces se quieren apoderar de los órganos del Estado. Los últimos 6 años del presidente Andrés Manuel López Obrador se olvidó combatir al crimen, y entonces en el país se está extendiendo este problema que deja en la indefensión práctica a cientos de personas que quieren ser candidatos y que son ahuyentados, son presionados por los criminales. Eso es lo que está pasando. Y bueno, la autoridad dejó de hacer muchas cosas y hoy tenemos un grave problema. Y Veracruz es uno de esos lugares con un exgobernador de pena, terrible, y una gobernadora que dejó un tiradero en 2 bocas y que no tiene la mínima experiencia para gobernar. Pregunta Roberto Vizcaíno, Diario de México. El fenómeno que ustedes describen pues es terrible, simplemente, ¿no? Pero también pues, se ha dado en otras muchas partes del país. ¿Qué hacer realmente para combatir este fenómeno de violencia, de intervención del crimen, el narco, todo este esquema delincuencial? Se me ocurre, por ejemplo, preguntar, no sé, observadores internacionales, ¿qué otras cosas tienen previsto echar a andar para pues intentar conducir hacia bien estas elecciones? Pues son muy importantes. Veracruz es el tercer estado con cantidad de electores y por sí mismo es un estado que alguna vez alguien dijo que podía ser un país, ¿no?, mucho mayor que un centroamericano. Pues déjame, le cuento que además ese estado es de una vital importancia por los temas económicos, por los temas de su localización estratégica, es la entrada del Golfo acá al altiplano. Y le comento también que nuestro partido desde hace varios años, con nuestro dirigente nacional Alejandro Moreno, ha señalado este gran peligro para la democracia, lo ha puesto él como uno de los grandes retos de México y uno de los grandes riesgos que tiene la democracia mexicana. En aquel entonces, junto con las dirigencias de otros partidos, se recurrió a foros internacionales para señalar lo que pasa. Hoy mismo Alejandro Moreno está encabezando una cruzada en contra de la violencia y visibilizar pues los errores de un sexenio, el que terminó, que dejó el país lleno de indolencia y que por eso no se combatió el crimen.
En los pasados comicios, el PRI puso quejas importantes, se presentaron los mapas de riesgo del país, que además quedó confirmado que ahí es donde gana con mayor facilidad Morena. Hemos puesto denuncias al respecto en un sinnúmero de ocasiones. Hemos presentado aquí en la Cámara y no se quiso escuchar propuestas para mejorar la protección de los candidatos. El INE, con todo respeto lo digo, se ha mantenido siempre ajeno a eso y dice que no le corresponde cuando es el defensor de la democracia. Nosotros iremos a todos los foros para denunciar esto, primero. Segundo, estamos pidiendo la protección de las candidatas y los candidatos, estamos exigiéndolo. Tercero, nuestra compañera Lorena Piñón da incluso una solución de dónde tomar los recursos, y le exigimos al que tiene la responsabilidad, que es al gobierno. La responsabilidad de la paz es del gobierno, ese es el responsable. La razón de ser del Estado es la seguridad, es la razón, por eso hay Estado. Pues quienes lo conducen tienen que llevarlo a buen puerto. Y nosotros podemos dialogar, podemos mostrarles nuestras experiencias, pero lo primero es exigirles que se pongan a chambear. Sí. Pero ¿y si no se hace? O sea, lo que se ve es que, bueno, lo están diciendo en todos lados, hay una vinculación, una percepción de que hay una vinculación del Estado, el gobierno, los gobiernos con el crimen, con el narco, con esto, con lo otro. ¿Qué hacer frente a este fenómeno? Porque se exige, pasan las cosas, pero no ocurre nada. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Guerrero terrible, de un alcalde que lo decapitaron, y pues no vemos que haya alguna solución. Pero no pasa nada porque ellos tienen el gobierno, por eso no pasa nada. El día que todo este país tome la conciencia de lo que está sucediendo, el día que los órganos electorales se den cuenta del daño que le hicieron, dándoles una mayoría que no les correspondía, ese día hay una esperanza. Pero ese es el problema, que no pasa nada, ni va a pasar nada mientras ellos estén en el gobierno. En los próximos comicios tenemos que hacer mucha pedagogía para que la gente busque otras opciones. Una última pregunta. El presidente del PRI es presidente también de la COPAL. Sí, señor. Y miembro de la Internacional Socialista. ¿No podrían hacer algo en ese nivel de observación? No, se ha hecho. Yo creo que el trabajo de Alejandro ha sido impecable en ese tema. Si usted me lo permite, en los próximos días le presentamos una tarjeta, una síntesis con todo lo que se ha hecho allá. Ha habido giras especializadas sobre ese tema, hemos tenido muchos foros y el mundo está alarmado por eso. Digo, lo que hoy está pasándonos, por ejemplo, con los americanos, pues es porque los mismos americanos se dan cuenta que acá tuvimos un gobierno permisivo los 6 años anteriores. Pero ahí sí, le comento, la COPAL ha sido un gran foro para eso. La Internacional Socialista, bueno, recientemente que tuvo su sesión, ahí estuvo Alejandro Moreno llevando a esos foros la voz, y por eso hay preocupación en el mundo. ¿Vienen observadores internacionales? Bueno, te lo está diciendo acá don Carlos, hemos tenido observadores internacionales que han reportado esto, pero también enfrente tenemos un gobierno que no ve, no quiere oír nada. Tendremos que trabajar todos para que en los próximos comicios ya no les demos esa ventaja que además en una buena parte se la apropiaron. Mire, tenemos 3 o 4 años que no funciona la bicameral de seguridad nacional. Lo hemos hecho a los exhortos miles, pero así es esto. Cuando hay una mayoría que no escucha ni ve y un gobierno que le ordena, pues es muy difícil. Pregunta Blanca Santos, de periódico La Razón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Preguntarle en este tema de Veracruz, el dirigente de MC, Luis Carbonell, denunció hace algunos días que ya algunos aspirantes de su partido han sido amenazados ahí en el estado. En el caso de ustedes en el PRI, ¿ya tienen alguna información al respecto de aspirantes de su partido que hayan sido ya amenazados por parte del crimen organizado? Él mencionaba específicamente del crimen organizado, no mencionó que por parte del gobierno, sino del crimen. Esa sería la primera pregunta. La segunda,
¿en qué zonas del Estado, digo, es bastante amplio el Estado, se presenta más esta incidencia de amenaza a los aspirantes? Y mencionaba algo la diputada acerca de la elección judicial. No van a hacer campaña los candidatos como tal, sin embargo, sí existe un riesgo de algún tipo de amenazas o por otros medios a los candidatos, o bien ya cuando estén en el poder. ¿Qué acciones se podrían tomar? ¿Con quién tendría que ser? ¿Tendría que ser en coordinación partidos con autoridades electorales o con el gobierno estatal? Ahí, ¿cómo podrían definir ese tema? Empiezo por la segunda parte y luego doña Lorena le comenta la primera rápido. La segunda parte es una farsa, la elección del Poder Judicial. Es una tremenda farsa. Mire, tan grande es esa farsa que hoy mismo no los pueden amenazar a los candidatos en este momento, porque nadie sabe dónde va a ser candidato. ¿Sí sabe usted? Los que ya les dijeron que van a ser candidatos, como todavía no les sortean dónde van a competir, qué paradoja, ¿no? Pues nadie sabe dónde va a estar. Es una de las tremendas farsas de este país y es una lástima que el INE y el Tribunal Federal Electoral hayan participado en eso. A usted le prometieron, y a todos nosotros, que íbamos a votar por nuestros legisladores, nuestros juzgadores, por quienes van a impartir justicia donde nosotros vivimos. ¿Usted de dónde es? De la Ciudad de México. De aquí de la Ciudad de México. Aquí hay 76 jueces de distrito y 104 magistrados, aquí en la Ciudad de México. Usted debería votar por todos ellos, o sea, por esos cargos, vaya. Pues va usted a votar por la 11ª parte. Esa es la gran farsa. Es una gran farsa que le va a costar a este país miles de millones de pesos. Y que se están aprovechando de que en este país hay 1000 necesidades y entonces no le ponemos toda la atención. Los jueces que protegen la garantía de ustedes en telecomunicaciones, que están en todo el país, no se van a elegir en todo el país. ¿Sabe usted dónde se van a elegir? En un distrito de aquí. Eso es todo. ¿Cómo la ve? Es una farsa y es una pena que una nación tan importante como México la engañen de esta manera. Es terrible. Pero finalmente, farsa o no, se va a llevar a cabo, y también las amenazas o tal vez... Le corresponden al gobierno, pero farsa es farsa, ¿eh? Y lo que va a haber allí no es una votación, es un simulacro de votación. Te digo, ahorita quienes van a ser candidatos, que ya están en la lista, me refiero a jueces, no saben dónde van a competir. ¿Estará bien eso? Entonces, farsa o no. ¿Y quién es el responsable de que haya seguridad en este país? El señor Omar García Harfuch, él es el responsable. Tan sencillo como eso, no le busca, él es el responsable. Porque aquí le han dado todo, lo que él pidió, hasta lo que no debería le dieron. Y mañana, en la próxima semana, le van a dar una ley que es una ley muy parecida a la de los fascismos, donde la Guardia Nacional es un instrumento militarizado y donde el señor va a tener la posibilidad de pedir los datos biométricos de todos ustedes, de sus familiares, futuros, presentes y últimos, y de sus datos, sin la intervención de un juez. Esa es mi opinión, pero déjame decir dónde está peligroso en Veracruz, pero el problema empieza en el Pánuco y termina en la frontera con Tabasco. Muchas gracias, coordinador. Pues con respecto a lo que usted dice, justo me está enviando nuestro presidente estatal del PRI allá en Veracruz, Adolfo Ramírez, el oficio donde desde hace tiempo y ahorita en reiteradas ocasiones se comentó de viva voz a través de nuestro representante del partido ante el OPLE, se solicitó la implementación para el PEL 2024-2025 del esquema de seguridad para las candidatas y candidatos que participan en esta elección de renovación de presidentes municipales y ediles. Esto no tan solo se ha quejado, como lo comenta CMC, se han quejado los demás partidos, y yo creo que es algo que ya urge y que eso evidentemente, como bien lo dice el coordinador, pues la responsabilidad de la seguridad
seguridad del país es de García Harfuch, pero allá tendrán que hacer lo propio el organismo local electoral en Veracruz, el OPLE en este caso, para ya implementar este esquema de seguridad, porque es algo que nos preocupa a todos los partidos, o sea, no tan solo al PRI, le preocupa también, como bien lo dices, a MC, el PAN también ha externado, el Partido Verde también, escasos días que se inició, ellos ya tuvieron algunas bajas de candidatos, ¿no? O sea, es algo que, bueno, de aspirantes, es algo que realmente nos preocupa a todos, y por eso yo creo que aquí es sin distingo partidista. Creo que el OPLE tendrá que hacer su tarea, que es de implementar ya de manera urgente este esquema de seguridad para todos los candidatos y candidatas que van a contender en esta próxima elección. Perdón, y una última pregunta para el coordinador. El día de hoy en el periódico La Razón justamente sale una nota acerca de los tiraderos clandestinos o fosas clandestinas, que se han encontrado, y menciona justamente que en el gobierno de López Obrador hubieron mucho más fosas clandestinas encontradas que en los 2 sexenios anteriores. Por la mañana se le preguntó al diputado Monreal y él dice que esto no es responsabilidad de López Obrador, sino que porque son fosas que se encontraron y que tenían 15 o 20 años más, antes de que llegara él. No sé qué opinión le merece esta reflexión del diputado Monreal, y bueno, qué opina de este dato que se ve en el periódico. Déjame les cuento cuál es el tema. Lo que pasó en Jalisco es muy singular. No estoy para nada quitándole importancia al resto, porque es terrible, pero es un fenómeno distinto. En Jalisco es un campo de entrenamiento para generar tropas a la delincuencia con una característica, una alta violencia. Quien no acreditaba, entrecomillado y con mucho respeto, los cursos, era asesinado o era utilizado para entrenar a las otras personas. Entonces, ahí estamos hablando de restos óseos que se han encontrado en muchas partes del país. Es cierto que se tiene que perseguir y castigar, pero ahí hay otro fenómeno, que no se está hablando de él. Para mí fue una buena noticia que la Fiscalía General de la República estuviera pensando en atraer el tema. Creo que es un tema que merece que sea traído y tratado con más seriedad de lo que luego se trata en algunas entidades. Ahora, si hay más o menos, ese es un tema que la historia tendrá que investigar. El problema es que hoy se están dando. El problema es que en 6 años Andrés Manuel no combatió a los criminales. Ese es el problema. El problema es que aquí todos los días escuchamos que le echaban la culpa hasta Calderón, que por cierto, ¿cómo se parece ahora la difusión de Morena, del gobierno, de sus acciones de seguridad a las que hacía Calderón? Igualitas, Capturamos a fulano, abatieron a Perengano, no sé cuántas pastillas se encontraron. Así era Calderón, Así era Calderón. Y bueno, pues es un cambio de narrativa, y qué bueno eso de que ya no va a haber abrazos. Y yo esperaría que tuviéramos éxito en este país. Pregunta Adolfo Sánchez Venegas de Nesma TV. Buenas tardes, coordinador. Buenas tardes a todos los diputados. Yo le quería preguntar si el SAR de la seguridad está cumpliendo con sus funciones en lo que va de esta administración, si ha dado resultados positivos, tomando en cuenta de que usted habla de que... ¿Pero quién es el SAR de la seguridad? García Harfuch. Pues se le conoce como el SAR de la seguridad, ¿no? Pues ahí la gente lo conoce por ahí, sí, el SAR de la seguridad. Cada quien se pone como quiere. Y con las nuevas atribuciones que le van a aumentar, con la nueva ley, que es la legislación que le van a aprobar la próxima semana, ¿está cumpliendo realmente con sus tareas García Harfuch? Y la segunda, a la diputada de Veracruz, le quisiera preguntar, ¿cuántos cargos de elección popular van a estar en riesgo en las próximas elecciones de Veracruz de violencia? Y también, pues, Durango, tampoco nos mencionan de Durango, ¿cómo está la situación en las elecciones en Durango, que también es un estado manchado por la sangre también del crimen organizado? Durango ahora no tiene homicidios. Es un estado sin homicidios, Durango. Nosotros somos vecinos ahí de la comarca lagunera
y pues no, uno puede transitar por Gómez Palacio, por Lerdo, sin problema. El caso de Veracruz es distinto, porque ahí no hay ni siquiera diálogo con los gobiernos, ese es un problema. Ahora, si García Harfuch está o no rindiendo resultados, pues yo digo que no, pero el tema no es ese, el tema es que tiene que ser distinto el combate al crimen. Pues hay cosas que deberían de hacer los gobernadores. Por ejemplo, el gobernador actual de Tabasco no lo veo hacer nada. El gobierno de Guerrero está desaparecido. El gobierno de Michoacán así, lanzando bolas de humo. Entonces es más complejo lograr resultados. Y también le puedo decir que pues estamos también en mejor situación que con Andrés Manuel, ¿no? O sea, Andrés Manuel los quería abrazar a todos. Acá cuando menos ya se olvidaron de esa historia, ¿no? Ahora, que a mí como le gustaría que le fuera a Harfuch, pues bien, que tenga éxito. Pues es un deseo de todos los mexicanos, pero para eso tienen que hacer muchas cosas. Una pregunta más, diputados de Diario de México. A la orden. Sí, para don Rubén, para que vea que sí pregunto, ¿verdad? No, está bien. No me da gusto que quería yo preguntarle sobre el asunto de lo de Veracruz. Ya ve que se viene viendo eso, que en cada elección siempre se avientan a los candidatos de oposición y los que no están con Morena los amenazan de muerte. O gana el partido que está en el gobierno o luego los eliminan. ¿Qué se va a hacer al respecto para proteger? Ya veo que ya se comentó eso hace ratito, para proteger verdaderamente a los candidatos de oposición. La solución que presenta doña Lorena es la mejor, que se activen los códigos de seguridad, que se dé protección a los candidatos y bueno, que sea una vigilancia total en el proceso electoral. Ahora, no solamente sucede eso allá, uno de nuestros diputados, Mario Zamora, le arrebataron el triunfo en una operación maléfica y perversa, y mire lo que está pasando ahora en Sinaloa. Las cosas serían muy distintas si Mario fuera gobernador, hubiera agarrado otro rumbo. Y por ahí hay un artículo que publicó el señor Loret de Mola. Fíjese usted, cuando le pregunta, están en campaña y le preguntan a Mario Zamora, ¿usted qué haría con el crimen? Combatirlo. Y le preguntan al actual gobernador, ¿usted qué haría con el crimen? Dialogar con él. O sea, hay que combatir el crimen. Gracias. No tenemos más preguntas, diputado. Más quiero decir. Agradecemos. Ay, ¿cuántos cargos están jugando en Veracruz? Son un montón. Son 1,400, para quien preguntó de los cargos edilicios, son 1,458 cargos edilicios que estarán en juego y son 212 ayuntamientos, 212 candidatos y candidatas. Muchísimas gracias. Concretamente. La mitad. Ok, gracias. La mitad de nuestro partido, la mitad son mujeres, la mitad hombres y de todos los partidos igual. Pero son 1,458. Bravo, Lore. Muchas gracias.